Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8, en el que intentamos tratar temas que consideramos que son de su interés. Evidentemente también estamos abiertos a que ustedes nos hagan sus sugerencias y para eso podemos utilizar el contacto habitual con el canal. Hoy queremos hablar de la laguna y del patrimonio, y su declaración como Patrimonio de la Humanidad hace casi 8 años. Estamos a un mes escaso de ese aniversario, de esa conmemoración, y queríamos analizar casi 8 años después, cómo está la laguna ahora y cuál es el camino a seguir en el futuro. Para ello hemos invitado a 3 personas que evidentemente tienen mucho que ver con la laguna, eso no hace falta que lo diga yo, y en cuanto los vean se darán cuenta, y además también tienen conocimiento de lo que es la laguna, su patrimonio y su cultura, porque no hay que separar estos conceptos antes de que a alguien se lo olvide. Paso a presentarles a nuestros invitados a continuación. Tenemos a don Adrián Alemán, profesor emérito de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Adrián. Gracias a ti. A su lado tenemos a Cruci Díaz, concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Buenas noches y muchas gracias también, Cruci. Buenas noches. Y también tenemos a don Miguel Ángel Fernández Matrán, presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, más conocido como CICOP. Buenas noches, Miguel Ángel, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ti. Pues muy bien, yo para empezar a aterrizar en este tema, que evidentemente interesará a los laguneros, pero yo creo que interesará a mucha más gente, porque al fin y al cabo estamos hablando del conjunto histórico de la laguna, en este caso el único que está declarado en Canarias como Patrimonio de la Humanidad. Quería preguntarles qué ha cambiado bajo su punto de vista, y yo sé que la pregunta es muy amplia, pero vamos a ver si la vamos ciñendo, la vamos cerrando. ¿Qué ha cambiado en la laguna, si ha cambiado algo en alguno de los casos, en estos últimos 8 años? Solemos empezar la ronda por ese lado de la mesa, Adrián, o sea que te toca inaugurar la tertulia. Bien, yo creo que si ha cambiado en algo, ha cambiado los niveles de conciencia. Ha cambiado la forma de ver los problemas, la forma de presentir la ciudad, la forma de analizarla. La creación del Plan Especial de Protección del Casco significó un estudio absolutamente exhaustivo, parcela a parcela, casa a casa, interior y exterior, desde arriba y desde abajo, de todo el casco. Está registrada fotográficamente todas las casas de la ciudad. Se vio cómo estaba la situación de las aceras, las calzadas, las zonas ajardinadas, etc. Y se detectaron todos los graves problemas que podían existir en edificios históricos que han estado abandonados, cerrados, etc. Con lo cual se existe ya un diagnóstico de cuál es la situación, al margen de que no solo un diagnóstico, sino que ha habido una resolución a problemas tal cual puede ser la peatonalización de vías, el cambio del tráfico. Habrá que profundizar muchísimo más, pero yo creo que se ha notado en 8 años, se ha notado la diferencia con arreglo a cómo estaba la situación anterior. Cruci, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha cambiado en la laguna estos últimos 8 años? Pues yo creo que la declaración de patrimonio de la laguna marcó un punto de partida y nos hizo reflexionar a todos y fomentó un estudio y un análisis que sí que ha dado sus frutos y sí que ha servido para mucho, que como Adrián dice es la elaboración y el análisis que dio como resultado el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Eso nos ha permitido que se profundizara en muchos aspectos que hacen que se configure un casco o una visión del casco histórico de forma integral y que se puedan tomar decisiones a raíz de las propuestas que establece el propio planeamiento de una forma integral para tratar tanto las casas como, bien decía Adrián, las vías, los espacios públicos, los jardines, el tráfico. O sea, ha dado una visión integral, el caminar en un rumbo, hacia un rumbo, pero no con una visión parcial o solamente desde un punto de vista, sino para mí es muy importante una visión integral y siempre pensando en las personas. Sí, porque es uno de los debates que siempre surgen cuando hablamos de las ciudades, en este caso los cascos históricos. Miguel Ángel, bajo tu punto de vista, la laguna casi 8 años después, ¿hasta qué punto ha cambiado, ha mejorado? ¿Cómo lo ves desde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio? Bueno, coincido con, lógicamente, la laguna desde que se nombró, se declaró integrada en la lista de Patrimonio Mundial, obviamente ha mejorado, no ha ido hacia atrás, pero es importante, tras 8 años de esa inclusión en la lista de Patrimonio Mundial, el que, independientemente de la puesta en marcha del Plan Especial de Protección, que era
absolutamente necesario para la ciudad, para poner un orden en una ciudad en que... ¿Qué se podía hacer, qué no se podía hacer y qué cosas había que obviamente tener en cuenta? para poner un orden en una ciudad que acababa de ostentar esa distinción, era la herramienta que faltaba. O sea, esto era una cosa indiscutible. Todas las cuestiones que se plantearon en aquella época sobre el plan especial creo que han quedado disipadas, y ahora que el plan especial funciona como herramienta, yo creo que lo que es importante es activar otra serie de mecanismos en los que seguimos siendo deficitarios, ¿no? En aquella época se hablaba de participación de los distintos agentes sociales en el desarrollo cultural del municipio, y yo creo que desde esa perspectiva todavía hay que seguir trabajando bastante. Hay que seguir trabajando bastante porque no podemos mirar a la laguna desde el punto de vista solo el triángulo histórico, sino, como decía Cruci, hay que tener una visión integral de la ciudad dentro de la ciudad, porque una cosa sin la otra no va a funcionar, ¿no? Yo, en principio, después de estos 8 años, de acuerdo con el plan especial, pero creo que es hora de sentarse y empezar a crear ese mecanismo de interlocutores válidos dentro de lo que es la gestión cultural del municipio, en donde no solamente son los interlocutores del lado, digamos, político, sino los otros interlocutores que deben participar en el proceso de la historia de la ciudad. En ese camino es en el que yo creo que ya después de este recorrido pues es importante empezar a trabajar. Precisamente apuntaba Miguel Ángel Fernández Matrán, uno de los asuntos que cuando se preparaba este programa salían inmediatamente con declaraciones públicas, con intenciones, con otro tipo de debates en esa ciudad, esa laguna siempre abierta a todo tipo de comentarios sobre su realidad cotidiana. Se hablaba de escasez de participación, y yo solo quiero participación desde los agentes sociales, como bien decía Miguel Ángel. Estamos hablando de que la laguna es ahora mismo una ciudad en la que sus habitantes, por ejemplo, yo hablo de la laguna del casco histórico, sus habitantes, sus vecinos, sus comerciantes, tienen ese foro en el que discutir sobre qué quieren hacer con la ciudad, con la parte de patrimonio, lo que les permite evidentemente la planificación del plan de protección. ¿Participan los ciudadanos de la laguna en eso o tienen cauces para hacerlo, Adrián? Bueno, yo quisiera aclarar algo que me parece fundamental, ¿no? El casco de la laguna es un casco vacío. Claro, sí, aquello que se criticaba que estaba... El casco de la laguna tiene 200 edificios vacíos. Entonces lo que hay que hacer es resolver las infraestructuras suficientes para llenarlos. Si estamos buscando parcelas en el exterior para llenarlas de casas, vamos a... Bueno, también, pero vamos a sacar la reparcelación nueva, ex novo, de los antiguos edificios. Es decir, lo que pasa es que hay un miedo enorme a meterse con el patrimonio. Claro, porque hay, a mi modo de ver, un error muy grande, porque no en vano la UNESCO, a través de cómo ha creado resquemores, de que el patrimonio no se puede tocar absolutamente para nada. Es decir, piden que el patrimonio sea un esqueleto muerto, sin alma, sin vida, para conservarlo. Yo opino lo contrario, y no lo opino porque lo sea yo, sino lo que yo he aprendido a través de todos los investigadores que yo he tenido la oportunidad de estudiar, porque a uno le dio por estudiar historia y por ir a congresos y por establecer... No pertenezco a UNESCO, obviamente, ni cómo, pero sí he estado en muchos congresos y he estado en muchas reuniones internacionales sobre patrimonio. Lo que se preconiza en ICOMO frente a lo que realmente se puede hacer según los congresos internacionales son dos cosas totalmente distintas. ¿Quién me dice a mí que una casa... Vamos a no nombrar el Palacio Nava, que parece ser el prototipo, el mito. No, vamos a ver cualquier casa de la calle San Agustín, de las cuales me parece que hay 8 o 10 casas habitadas y el resto vacías, que se pudieran transformar en viviendas con una cierta dignidad, sin romper la estructura, sin dañar la fachada, sin dañar el patio de acceso, ni siquiera el claustro ni la escalera, pero sí poder darle forma
alma, corazón y vida a esas edificaciones que puedan ser vividas por jóvenes, por familias reducidas, por ancianos, porque la sociedad, la administración no puede adquirir esos edificios para crear sociedades, porque estamos locos. Es decir, la sociedad después hay que patrocinarla para mantenerla. Si el Orfeón La Paz y el Ateneo no estuvieran patrocinados por el Ayuntamiento o por el Cabildo, difícilmente se podrían mantener, porque la propia sociedad no paga lo suficiente como para mantener estas sociedades. Es decir, se trata de darle un vistazo en profundidad o una profundización de cómo está el patrimonio que no se está utilizando para poderlo desarrollar. De esta manera podemos crear un casco habitado, porque yo cuando estoy hablando de la laguna de casco, estoy hablando del casco histórico. Yo no estoy hablando del Barrio Nuevo, ni de la Verdellada, ni de las Mercedes, porque no puedo hablar, porque eso es una enormidad fantástica, que se ha creado una explosión, que se ha creado ahora mismo Geneto, es una otra explosión. No, yo estoy hablando del casco que estamos protegiendo. El casco histórico tiene 3 vértices y 3 lados. Es decir, es un triángulo, el llamado triángulo histórico. Estamos hablando de esto. Por supuesto, esto es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y para esto tampoco hay debate. Cruzi, ¿qué opinas sobre ese debate necesario de la reconquista ciudadana del casco histórico que plantea, por ejemplo, ahora Adrián? ¿Cómo lo ven desde el Ayuntamiento? Yo es que terminé antes diciéndote que la filosofía, que la comparto totalmente, del plan especial es que sea un casco para personas. Entonces, la conservación de este patrimonio que es de todos no lo pueden hacer otros agentes que no sean las personas, viviendo en sus casas y arreglando sus casas para poder vivir en ellas, porque yo no puedo vivir en una casa en la calle San Agustín donde resulta que no puedo tener calefacción, o donde resulta que la instalación eléctrica la tengo con los cables por fuera porque se hizo así en su momento, o el baño estaba en un lado que tenía que salir por todo el patio y mojarme. Si yo quiero ahora vivir allí con mi familia, que tengo 3 niños, pues tengo que tener unas condiciones apropiadas para poder vivir, porque si no, entonces me compro un piso fuera. Si nosotros queremos conservarlo y queremos que siga adelante y que siga por muchos siglos, tiene que estar vivido, tiene que estar compartido con la vida cotidiana de la familia, y para eso hay que ayudar a conservar y ayudar a que las personas puedan vivir allí. O sea que yo creo que sí, que se puede mantener, pero siempre facilitando el que las personas puedan desarrollar su vida cotidiana. ¿Y qué papel está jugando el Ayuntamiento a la hora de, digamos, por una parte, fomentar el debate ese necesario para saber qué es lo que se quiere hacer, y sobre todo cómo ayudar a esas familias que a lo mejor tienen una casa en condiciones, digamos, inhabitables y cuya reforma supondría pues un riñón y parte del otro? Pues mira, desde hace prácticamente un año el casco histórico es uno de los primeros que ha sido clasificado como área de rehabilitación. Entonces hay un convenio a 3 bandas con la comunidad autónoma, el ayuntamiento y el Ministerio de la Vivienda. Entonces se fomentan con eso una serie de subvenciones que ya el ayuntamiento las venía desarrollando individualmente, ¿no? Sabía que tenía que ayudar de alguna manera y venía desarrollando unas subvenciones para que la gente arreglara o colaborara en el arreglo de las casas, pero esto ha sido una visión más integral y más completa porque permite el que se puedan acondicionar los edificios, lo que es la parte de habitabilidad, tanto las estructuras de electricidad como de saneamiento, como de fontanería, o sea, que puedas terminar algo más completo y más habitable, ¿no? Y además ese marco no solamente se refiere a las viviendas, sino que también ayuda a la recuperación o reurbanización de espacios públicos que no estaban tan aprovechados, ¿no? O sea, estaban desde una época a lo mejor bastantes años y que tenía una serie, el casco está compuesto por una serie de metros cuadrados limitados y hay que reurbanizar determinadas zonas para sacarle más partido a los metros cuadrados. Y entonces a través de esta actuación también se puede ir recuperando espacios públicos y reurbanizando para que puedan ser disfrutados a su vez por los habitantes del casco.
Miguel Ángel, ¿qué opinas de ese debate pendiente, de esa reconquista de la ciudad? Yo sigo pensando que el debate sigue pendiente y que desde luego sí es cierto que la ciudad hay que reconquistarla en alguna medida, porque el plan especial tiene obviamente sus ventajas, casi hablaría solo de ventajas, pero tiene unos ciertos aspectos que sin poner en marcha otra serie de mecanismos, al final pueden crear algún problema. Es decir, solo el plan especial como herramienta en la ciudad puede correr el serio peligro de que al final, para que esa herramienta funcione en plan urbano, en plan vivienda, en plan gestión del centro, la ciudad empieza a perder identidad en partes que las empieza a perder. Es decir, el plan especial como herramienta está ahí, pero hay una cuestión que depende de todos nosotros, yo le llamo de los interlocutores, y los interlocutores, si estamos hablando de patrimonio arquitectónico, cultural, los interlocutores, aparte de los ciudadanos, son las instituciones. Está la universidad, está la iglesia, están las instituciones públicas y las instituciones privadas, y esos, de momento, en lo que es gestión del patrimonio cultural de esta ciudad histórica, no están interviniendo en conjunto. Por eso al ayuntamiento le tiene que costar un esfuerzo horrible el tener que subvencionar algo, porque no puede. Es decir, no se puede poner en marcha una serie de contenedores que están inventariados o están catalogados por el plan especial sin que haya un fondo de inversión que pueda poner en marcha eso. El ayuntamiento solo es imposible. ¿Qué es lo que falta? Los interlocutores. Los interlocutores son los que, trabajando de forma coordinada a través de otra serie de organismos que nosotros conocemos como el consorcio o que tienen otros nombres, para una ciudad histórica tiene en cuenta todas esas circunstancias. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que en la ciudad histórica hacemos una gestión por el plan especial en tal sitio y de repente los comerciantes no están de acuerdo. Los comerciantes quieren hacer esto y de repente eso está en contra del plan especial. Yo recuerdo que en la calle Herradores, en la casa de Óscar Domínguez, hay una lata de conservas puesta en la puerta y hay un plan especial, pero el tema del ornato tiene que ver también con esto. Es decir, no podemos descuidar el espacio de la laguna, el espacio original que tenía la gente. Donde se reconoce es en los espacios. Si uno fuera a la Plaza del Adelantado y no estuvieran los espacios que originalmente han sido, los ciudadanos reconocen de la Plaza del Adelantado, pues esa plaza no sería esa plaza, sería otra cosa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, independientemente, y vuelvo a repetir, del plan especial, que lo veo muy positivo, no es que lo echen falta, es que no está puesto en marcha. Y eso produce desequilibrio. Por ejemplo, el triángulo histórico está en su camino, según el plan especial. La peatonalización, todo el plan de viabilidad, tráfico, está en camino y está bien y se está consiguiendo. El campus de la universidad es un auténtico vertedero. Uno entra a la ciudad de La Laguna y antes de entrar en el triángulo histórico pasa por el campus central de la universidad. Estoy hablando de un espacio donde la gente se reconoce y está absolutamente decadente. ¿Qué pasa? Esos siguen siendo edificios, de acuerdo, me parece que quedan fuera del triángulo histórico, pero ahí es donde yo veo el problema. Donde yo veo el problema es que tenemos que pensar con la visión integral de la ciudad dentro de la ciudad, porque estamos hablando de La Laguna, ¿no? Y esa es la parte que yo personalmente veo más complicada. Yo a mis alumnos en la universidad, estamos hablando de educación patrimonial, les pregunto por qué La Laguna es Patrimonio de la Humanidad y no lo saben. ¿Y creen que los ciudadanos lo saben, por ejemplo? No creo que los ciudadanos lo sepan. Pero ni creo que tampoco, no vamos a empezar a echar culpa de esto, pero yo creo que esto es importante. O sea, la educación patrimonial hace que las ciudades se conserven mejor a futuro, porque la gente
La gente no puede querer lo que no conoce, es imposible. Y eso es otra parte que hay que poner en marcha, y han pasado 8 años, es decir, ese tipo de cuestiones hay que ponerlos en marcha, para que los ciudadanos reconozcan su ciudad y empiecen a valorar efectivamente lo que tienen, no solo porque le han dicho esto es patrimonio mundial, ¿no? Aprovecho esa idea para lanzarla sobre la mesa. ¿Creen que los ciudadanos saben que la laguna es patrimonio? Lo sabrán muchos, pero ¿por qué es patrimonio? ¿O conocen realmente los ciudadanos más allá de la laguna a lo mejor? ¿O incluso en la propia laguna? ¿Qué opinas, Adrián? Yo no creo que sea eso realmente fundamental tampoco, ¿no? No, no lo es, no lo es. Porque yo veo la calle de Herradores totalmente llena de gente disfrutando de los paragüitas de los bares, de los escaparates, y la gente se está preguntando si es patrimonio o no es patrimonio. Está disfrutando de la ciudad. Yo creo que es donde está el principal atractivo. Replicando con todo afecto a Miguel Ángel sobre las latas de sardinas de la casa de Óscar Domínguez, eso se puso con motivo de que el año pasado fue el año de Óscar Domínguez. Es decir, Óscar Domínguez tiene una característica en su arte que son las latas de sardinas. Se inauguró una exposición en el Ateneo de la Laguna y habían más de 1000 latas de sardinas con sardinas, que se le iba llevando a los habitantes, los ciudadanos, cada vez que entraban se llevaban una lata de sardinas. ¿Por qué? Porque Óscar Domínguez, como pintor surrealista que es un hombre que trabaja la sardina dentro de su tal. Y a mí me resulta simpaticísima la lata de sardinas, pero además con una ventaja de que mañana por la mañana van a ir, la cogen, la ponen en la camisa y se la llevan. Es decir, que no está incrustada en la fachada, no está de tal. Sin embargo, sí hay una cantidad de errores monumentales en la ciudad desde los años 60 que han dañado enormemente a la ciudad y están ahí, y eso no podemos quitarlo. Y son grandes homenajes que se han hecho los arquitectos a sí mismos, demoliendo edificios como el Casino, como la casa de la esquina que era del ingeniero pintor, casi tiran el Teatro Leal, que ahora Miguel Ángel restaura, casi lo tiran, fue en los años 70, estuvo a punto de tirarse el Teatro Leal para hacer un edificio de vivienda. Se quiso comprar el convento de las monjas Claras para hacer un edificio de vivienda. Esto es como lo estoy diciendo, el convento de las monjas Claras. Entonces, claro, la sociedad depende en cada momento cómo se despacha. Vamos, el arquitecto que realizó el plan general del año 63 y que luego rectificó él mismo en el año 67 con el plan de volumetría, se cargó la ciudad él mismo. El mismo que la salva, la destruye. Yo, obviamente, no lo voy a nombrar, pero de ahí viene el gran error de la ciudad. Pero es educación patrimonial, Adrián. Sí, pero vamos. Es educación, porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? También puede ocurrir que todos los vecinos